en finanzas corporativas, gestión de proyectos y en educación y gestión de emprendimientos para países emergentes. Es alumni de Enseña Perú, parte de la red educativa mundial Tech for All y Global Shaper, por el Foro Económico Mundial. Sus campos de acción e investigación actuales están ligados a la educación emprendedora, al empoderamiento social y a la educación financiera para poblaciones vulnerables. Gracias, Oscar, por compartir con los presentes este tema. Hola Carla, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces voy a proceder a compartir mi pantalla. Y mientras voy compartiendo, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. De hecho, estoy acá súper contento de estar con ustedes. Y el tema que vamos a ver es finanzas básicas. Em, Y gracias por la presentación. Yo le iba a hacer, pero igual, porque quería contarles qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que he hecho, porque al final mis líneas de investigación están justamente relacionadas a esos temas. O sea, educación financiera para pequeña empresa, o correlación del impacto de la tecnología en la educación básica. Y bueno, al final de la sesión vamos a poder ahí conversar, intercambiar contactos, porque de hecho, una hora puede quedar muy cortita para todos los temas que vamos a hablar y la idea sería seguir en contacto. Entonces, antes de compartirles la agenda de la REU, me encantaría escuchar a uno de los estudiantes. No sé si alguien está presente que le gustaría compartir un poquito cómo están llegando, cómo se sienten en esta mañana, cualquier voluntario o voluntaria, o algún mentor, o no sé. ¿Aló? ¿Sí están por ahí? Sí, Oscar, sí tenemos varios de nuestros participantes. No sé si nos escuchen, creo que Diego por ahí quería encender su micrófono. A ver, adelante, Diego. ¿Me escuchan? Sí, sí, ahora sí. Ok, no, pues muy agradecido por el evento, la verdad me ha ayudado mucho y sin duda pues este tema de finanzas es un tema esperado porque pues muchas gracias por tu tiempo y pues espero pues más bien voy a aprovechar al máximo todo tu conocimiento, todo lo que nos vayas a enseñar. Gracias. Buenazo. Buenazo, Diego. Al margen de esta hora, como le dije al inicio, es muy difícil enseñar finanzas en una hora, así que la idea es seguir en contacto, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Eh, Primero vamos a ver un tema que es interesante para conectar las finanzas con el emprendimiento, que es la mentalidad de escasez, ¿ok? Ahorita lo vamos a chequear. Luego vamos a ver los principios de efectuación, que es un tema que yo personalmente he aprendido en la Fundación Watwani. Vamos a conectar las finanzas en el lienzo de modelo de negocios o el Canvas que han hecho ayer. Vamos a analizar un poquito fórmulas básicas de proyección financieras. La primera son las ventas menos los costos y literalmente cómo se componen esas ventas. Para eso necesitamos definir precios y para eso también necesitamos definir cantidades. O sea, al final el precio por cantidad es igual a ventas, así que vamos a ir a ver algunos ejemplos y de hecho va a estar muy entretenido. El otro tema es muy rápido, son proyecciones financieras, es decir, cómo se conecta todo lo que vamos a hacer. Y finalmente algunas alternativas de financiamiento que les he traído y bueno, me voy adelantando que al equipo le voy a hacer llegar mi diapositiva para que puedan ahí ver los links, ¿ok? Buenas, entonces vamos a empezar. El primer tema es que todos como emprendedores, me incluyo, ¿no? Tenemos que aprender a combatir la mentalidad de escasez. ¿Qué es la mentalidad de escasez? La mentalidad de escasez se define como una creencia o creencias limitantes
Es decir, la sensación de que por escasez de algo, de que puede ser cualquier cosa, no se puede lograr objetivos. Y de hecho, la escasez se suele asociar con el dinero, pero lo cierto es que también se repite en otros aspectos como las relaciones amorosas, el tiempo, la salud, ¿no? De hecho, alguien que siente escasez de afecto puede estar en una relación tóxica, o alguien que siente escasez de tiempo puede de repente acelerar el auto cuando está manejando y causar un accidente, ¿no? Pero en temas de dinero también se ve o se visualiza este tema, ¿no? Y de hecho, según una investigación de la Universidad de Princeton, está probado que la mentalidad de escasez provoca una reducción de entre 3 y 14 puntos en el coeficiente intelectual. ¿Qué quiere decir eso? Que es el mismo efecto que causaría una noche sin dormir o una alta borrachera o intoxicación etílica, ¿no? Eh, y tener mentalidad de escasez nos puede llevar a tomar malas decisiones. Y eso incluye nuestras finanzas personales y empresariales. Como comentamos al principio, yo también me dedico a ver temas de educación financiera. Así que he visto muchas personas que han tomado malas decisiones simplemente porque sentían que les faltaba dinero, o porque no lo habían administrado bien y bueno, ¿no? A veces se hacían deudas con personas no muy, como que no muy, o muy peligrosas o ese tipo de cosas, ¿no? Y lo mismo lo podemos pasar a llevar a la empresa. Eh, Acá hay un tema clave. Cuando hablemos con dinero o sobre dinero, tenemos que darnos cuenta que realmente el trato es un tema emocional, porque el dinero implica varias emociones. Implica ansiedad, excitación, implica esperanza, implica nerviosismo, implica deseo o anhelo, o necesito recursos para poder lograr cierto objetivo. Y cuando pensamos en temas técnicos y emocionales, de hecho, poder establecer objetivos financieros y organizarlos, tanto en mis finanzas personales como en finanzas de mi empresa, es considerado una habilidad técnica. Pero el hecho de establecer hábitos y conductas para poder tener una relación sana con el dinero es considerado una habilidad emocional. ¿Y por qué es importante el manejo del dinero en el inicio de nuestro emprendimiento? Bueno, básicamente porque el dinero representa recursos. Esto es. ¿Y qué aspectos comunes tenemos en la mentalidad de escasez? Primero, se presenta inercia. ¿Qué quiere decir esto? Que los emprendedores suelen mantener las cosas tal como están en lugar de hacer un cambio. Escasez, ¿no? Como dice su nombre, que es la creencia que no se tiene algo de manera suficiente. Aversión a perder, porque nos hace sentir un miedo que hace que controlemos extremadamente nuestros recursos. Y anclaje, porque se siente cierta tendencia a basarse en una sola fuente de información, como no sé, decir cosas como que yo solo leo X o Y periódico, o solo escucho a tal especialista o líder de opinión. Lo que tenemos que hacer para empezar nuestra relación con las finanzas y con el emprendimiento es reemplazar la mentalidad de escasez por mentalidad de abundancia y empezar a combatir cada aspecto de la mentalidad de escasez, ¿no? Por ejemplo, la inercia la podemos combatir con hábitos nuevos y mejora continua, o sea, siempre sentir esta necesidad de moverse, de cambiar, de mejorar, ¿no? Escasez la combatimos con una gestión eficiente de los recursos actuales, eficiente, y la versión a perder, de hecho, la frase es, no alcanza con ser solo eficiente, sino hay que ser efectivo. Es decir, hay que lograr metas. Y el anclaje lo combatimos con ampliando nuestras fuentes de información. Esto es para todos, ¿no? Para emprendimiento, finanzas o para la vida. O sea, no hay que limitarnos a una sola fuente de información, sino hay que realmente investigar. Investigar y comparar opiniones. Eh, y acá yo les voy a dejar una primera pregunta que de hecho vamos a repasar esta pregunta al final de la sesión. Pero, ¿cuál es la mentalidad de escasez que deseas combatir? ¿Ok?
Lo dejamos ahí. No sé si alguien quiere compartirnos esta pregunta por mientras. A ver, algún voluntario o voluntaria, como para poder validar si ha quedado claro este tema de mentalidad de escasez. O de repente un mentor, un participante o alguien por ahí. Sí, ¿qué tal? Bueno, Hola, hola. en mi caso pienso que es como la mentalidad de no merecer. Interesante, interesante. Entonces, de hecho, no vamos a desarrollar esa pregunta, pero quería dejar insertada la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la mentalidad de escasez entonces que queremos combatir? Lo dejamos ahí, lo vamos a ver al final. Otro tema, para poder ya pasar a la parte numérica, es que tenemos que interiorizar los principios de efectuación como emprendedores. ¿Qué son los principios de efectuación? Lo definen o se define, y de hecho eso es un tema que aprendí en la fundación y de hecho estoy muy feliz de haberlo aprendido acá, pero la efectuación se define como la importancia de aventurarse. Eh, y de hecho este tema surge por varias preguntas relacionadas a por qué existen emprendedores exitosos y otros no. Por ejemplo, ¿no? Una pregunta es, ¿qué es lo que hace que algunos emprendedores tengan más éxito que otros? ¿O qué es lo que hace que puedan desarrollar ideas brillantes? ¿O existe algún pensamiento que compartan todos los emprendedores exitosos? Y de hecho, la doctora Sara Sarabasti, que es una reconocida investigadora de la India relacionada en temas de emprendimiento, nos dice que el proceso de pensamiento de emprendedores exitosos es la efectuación. ¿Qué quiere decir eso? La efectuación es el arte de hacer realidad las cosas. Es decir, tomar decisiones ágiles que surgen después de interactuar con el entorno. En otras palabras, un emprendedor que tiene claras las leyes de efectuación resume su vida en esta frase, ¿no? En se pensó y se hizo. No solamente se pensó, sino se hizo. Es decir, hacer realidad las cosas, es pasar a la acción. Ahora, para poder entender los principios de efectuación, de hecho, la doctora Sara Sagasti lo resume en cinco, que lo vamos a decir muy rápido. De hecho, el primero es el principio de pájaro en mano, que es cómo empezamos con lo que tenemos a la mano. Por ejemplo, usamos redes sociales gratuitas para empezar a promocionar el negocio, o usar el tiempo post oficina para empezar a planificar mi negocio, porque de hecho el tiempo es dinero. Otro principio es tener claro cuánto puedes perder, es decir, hacer una proyección de tus finanzas personales y definir cuánto puedes permitirte perder sin poner en riesgo tu propia seguridad o sostenibilidad. ¿Ok? Otro principio es, si la vida te da limones, haz limonada. Es decir, hay que transformar los problemas en nuevas oportunidades o analizar las actuales condiciones de mercado o el entorno total para poder crear soluciones sobre esos problemas. Otro principio, el cuarto principio es tejiendo la red. Hay que hacer un análisis estratégico de networking para poder lograr emprendimientos sostenibles. Un ejemplo es revisar tu red de contactos entre ex compañeros de estudios, de trabajo, amigos y familiares, y todo eso para poder crear una red de contactos. Y finalmente, un principio de un emprendedor exitoso es el piloto en el avión. Es decir, los emprendedores no ven las cosas tal como son o como dicen que serán, sino como podrían ser. Es decir, acá se apalanca mucho el tema de visualización del emprendedor. Ahora, la pregunta es, ¿por qué, si este es un curso de finanzas básicas, por qué Oscar me está hablando acá de principios de efectuación y de mentalidad de escasez? Porque la respuesta es esta, ¿no? Para poder iniciar y tener ordenadas nuestras finanzas, primero tenemos que saber qué es lo que hay a la mano, ¿ok? Así que yo les dejo una pregunta que igual la vamos a responder al final y espero que por ahí alguien pueda compartirla al final, pero la idea es saber que puedan hacer una lista y preguntarse a ustedes mismos cuáles son los recursos que tienen a la mano para poder iniciar, siguiendo el principio de pájaro en la mano. Ahí les puse unos ejemplos, ¿no? Tenemos contactos, tenemos acceso a redes sociales que son gratuitas,
O sea, la idea es eso. Hasta aquí, chicos, chicas, no sé si alguna pregunta o todo claro. Creo que sí, todo claro. Bueno, vamos a seguir. Esas son las preguntas que hace un ratito les conté. Y ahora sí, el tercer tema, el tercer punto de agenda es cómo conectamos las finanzas con el modelo de negocio. ¿Ok? Em, ¿Alguien ha escuchado sobre el Valle de la Muerte de los nuevos emprendimientos aquí en el auditorio? ¿Alguien alguna vez ha escuchado la definición de Valle de la Muerte en el mundo de las startups o nuevos emprendimientos por ahí? ¿O es la primera vez que escuchan este concepto? Es la primera. La primera vez. ¿Y qué les hace, o sea, cómo podrían asociar este término con nuestro tema de emprendimiento? Valle de la Muerte. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Como el punto donde muere el proyecto, ¿no? Buenazo, sí, se acerca mucho, se acerca mucho. De hecho, el Valle de la Muerte es como una manera de poder entender la evolución de un nuevo emprendimiento desde los recursos y el tiempo. Es decir, todo nuevo emprendimiento tiene un inicio, ¿ok? Como ven ahí, y el camino al despegue es el llamado Valle de la Muerte. Es decir, para que un emprendimiento pueda llegar a despegar, tiene que pasar el Valle de la Muerte. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene un nombre así tan de película de terror? Porque se calcula que en el mundo entre el 70 al 90%, dependiendo de cada país, ¿no? Pero más o menos el promedio es así. Entre el 70 al 90% de las nuevas empresas no pasan el Valle de la Muerte. Y todas quieren llegar a este punto, al despegue, que es el punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Cuando finalmente mis ventas o mis ingresos igualan mis costos. ¿Ok? Así que eso nos permite luego a una expansión y a una consolidación final del emprendimiento. De hecho, este tema es súper interesante porque las escuelas de negocios lo definen como el momento en que los emprendedores se quedan sin recursos de financiación para continuar con su negocio. Y la idea de todo nuevo emprendedor es poder sortear o pasar o esquivar, ¿no? El Valle de la Muerte. Ahora, si nosotros nos ponemos a analizar qué es lo que pasa en el Valle de la Muerte, de hecho, muchos de los emprendedores fallan porque, por ejemplo, tienen un débil flujo de caja. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenían recursos suficientes para poder continuar ante, ante la primera dificultad. Hay dificultades para conseguir financiamiento también. Hay dificultades para conseguir financiamiento o hay factores externos como, no sé, la reciente cuarentena o pandemia que también afectan al Valle de la Muerte. Y eso también se puede desencadenar en una crisis del emprendimiento y su posterior quiebra. Ahora, ¿qué oportunidad podemos tener para poder sortear el Valle de la Muerte? De hecho, lo que podemos hacer es adaptar el modelo de negocio. Y para eso les quiero contar una historia que de repente ustedes pueden encontrarla familiar. Es una historia que vi acá en Lima, Perú. Eh, Aproximadamente en el 2008, en una esquina de la ciudad de Lima, aparece, no sé cómo le dicen en México, pero acá le decimos sanguchería, o sea, es un lugar donde se venden hamburguesas, panes, a veces tacos, también acá también se comen muchos tacos. Eh, y aparece una nueva sanguchería en la zona llamada Entre Panes. Entre Panes era o es todo una empresa tradicional de lo que podrías esperar en una sanguchería, ¿no? Podías encontrar hamburguesas, salchipapas, gaseosas, acá decimos gaseosas, pero creo que en México le dicen sodas, ¿no? O sea, todo lo que podrías imaginarte en un local de fast food, pero local, ¿no? Como un emprendimiento, un pequeño emprendimiento todavía. Y al observar ellos los precios de sus competidores cercanos,
decidieron igualarlos y aprovechar la exposición del local porque estaba en una esquina como diferenciador para buscar el éxito. Es decir, el diferenciador que ellos encontraron solamente era la posición del local. Eh, Pudieron hacer un análisis muy rápido de la zona y descubrieron que la tienda 1 ofrecía las hamburguesas a 4 soles, que es aproximadamente $1.50, y la tienda 2 lo ofrecía a 5 soles. Así que ellos decidieron fijar un precio intermedio eh, a 4 soles 50. También plantearon algunas reglas financieras sencillas para poder manejar su presupuesto anual. Primero, construyeron una caja para cubrir sus costos por los siguientes 3 meses, es decir, en caso de una catástrofe, ellos estaban listos para poder resistir 3 meses sin ventas. Y se fijaron otra regla donde siempre fijaban un escenario de caída de 10% de los ingresos proyectados. Ahora, quiero detenerme en este punto. ¿Ustedes han visto ayer modelo de negocios? Y de hecho, hay dos bloques súper importantes que han visto ayer. Eh, el primero es fuente de ingresos y el otro es costo. ¿Cuál es el caso de Entrepanes? De hecho, en fuentes de ingresos, Entrepanes, o la empresa que estamos viendo ahora, tiene un canal tradicional y ventas en tienda. Y todos los productos que les mencioné hace un ratito, ¿no? Y en el caso de los costos, como vieron, mapearon todos sus costos y con eso pudieron fijar sus precios. Con el pasar de los meses, todo iba bien, el flujo de público era rápido y rápidamente se volvieron conocidos como un clásico en la zona. Ahí no sé si pueden ver, hay clientes felices. Ya estaban llegando a su punto de equilibrio, estaban finalmente a empezar a despegar hasta que pasó algo, porque como en toda historia a veces hay un villano. Aparece una tienda de conveniencia. Y de hecho, acá en Perú es muy popular una tienda que se llama Tambos. De hecho, esta es la tienda que apareció. Pero yo sé que en México es similar a un Oxxo. De hecho, se parece bastante. Es una tienda de conveniencia inspirada en el modelo Oxxo. Y como saben, en una tienda de conveniencia eh, aparecieron productos muy parecidos, ¿no? Con promociones muy atractivas para los clientes y a precios muy bajos, basándose en la economía de escala que tenía esta empresa. Economía de escala es cuando una empresa es tan grande, pero tan grande, que puede reducir sus costos, porque compra por mayor, ¿no? Eh, Ahora la pregunta es, ¿qué pasó con Entrepanes? De hecho, con este tema o con este nuevo competidor, ya no se estaba acercando al despegue, sino más bien estaba cayendo en el Valle de la Muerte. Y de hecho era muy peligroso para Entrepanes. Así que con la experiencia que ustedes tienen con este día de hackathon, ¿qué aconsejarían a esta empresa? A ver, aquí los escucho, chicos. Ya vieron, empezó con un modelo muy tradicional, empezó a vender hamburguesas y apareció un Oxxo, ¿no? Una tienda de conveniencia. ¿Qué le aconsejarían a esta empresa? A ver, pregunta para ustedes. Podría ser como innovar nuevos productos. Buenísimo. Disculpa, no veo tu nombre porque estoy proyectando, pero ¿cuál es tu nombre? Hacerla. Hola, Cela. Entonces, tú le aconsejarías innovar en nuevos productos. Buenísimo. Sí. A ver, muchas gracias. ¿Alguien más? Es- le, le sugeriría que le dé un valor agregado a algún producto. Interesante. ¿Cómo qué valor agregado? ¿Qué pensarías más o menos? Bueno, por ejemplo, en las tortas, alguna, algún sazón especial que las hagan muy buenas o que sean algo así como ecológicas, Interesante. algo así. Buenísimo, gracias. ¿Cuál es tu nombre, disculpa? Diego, Diego. Ah, Diego, que no veo los nombres. Gracias, Diego. Gracias a Cela. Voy a apuntar los nombres para acordarme. ¿Alguien más le gustaría dar un consejo a nuestros amigos de Entrepanes? Ya nos dijeron agregar valor, innovar. ¿Por ahí alguien más le gustaría dar un consejo? A ver.
De hecho, es súper interesante el caso de Entrepanes, porque cuando vieron este tema de aquí, yo diría que siguieron los consejos de Acela y Diego, porque se dieron cuenta que tenían que proponer algo diferente. Lo primero que hicieron fue adaptarse en una propuesta enfocada en dar una nueva experiencia de compra al cliente. Y se acuerdan cuando les dije que ellos tenían una regla financiera bien sencilla, que era, la vimos acá atrás, que era, ellos construyeron una caja o tenían dinero para poder cubrir costos por lo menos 3 meses en caso de una catástrofe, ¿no? Es decir, en caso de que aparezca un competidor o algo que haga que el emprendimiento no despegue. Entonces, con ese dinero, y por eso es muy importante la salud financiera de una empresa, con ese dinero invirtieron en innovación. Remodelaron un poquito el local, enfocado en hacer una nueva experiencia de compra de cliente, invirtieron en algunos del mobiliario o algo parecido, y también diversificaron la gama de productos y canales. Es decir, primero hicieron, primero hicieron campañas en redes sociales, antes no tenían redes sociales. De hecho, los picarones es un dulce muy popular en Perú, por eso hasta hicieron campañas con memes, ¿no? Con eso. Empezaron a explorar otros productos, es decir, empezaron a vender como cócteles, como tragos tradicionales peruanos. Hicieron campañas en redes sociales, enfocándose en un público más joven, empezaron a hacer delivery, y como les dije hace un ratito, la idea era poder crear una experiencia de compra en el local. Y por ejemplo, que hay un ejemplo, ¿no? O sea, animaban mucho a las personas a pasar tu cumpleaños en Entrepanes, ¿no? Como pueden ver en la imagen. Obviamente, todas esas inversiones incrementaron los costos de la empresa, y ahora la hamburguesa de Entrepanes ya no tiene el precio que tenía antes, sino casi se duplicó. Pero si se dan cuenta, el público es diferente. ¿Y por qué regreso de nuevo al modelo de negocios? Porque entendiendo de que ustedes vieron esta herramienta ayer, sí sientan que esta herramienta es una herramienta ágil, es una herramienta que se puede cambiar y se puede adaptar a las realidades que el negocio o el entorno nos puede dar. ¿Qué está pasando ahora entre panes? Bueno, para hacerles corta la historia, después de este proceso de amenaza que tuvo con la tienda de conveniencia, de hecho despegó. Actualmente tiene 7 locales en la ciudad de Lima, e incluso ya está expandiendo su modelo con un modelo de franquicias en otras ciudades del país, y por ahí he escuchado rumores que quieren entrar a otro país de Sudamérica. En otras palabras, Entrepanes ya está en su fase de expansión. ¿Ok? Entonces, les dejo una pregunta, chicos. ¿Qué lecciones nos deja esta historia? ¿Qué han aprendido de esta historia? A ver, acá los escucho. Pues que siempre va a haber competencia, pero pues uno tiene que aprender a, pues como había comentado, pues a innovar, a buscar nuevos productos, nuevas ideas, nuevos canales para publicitar el negocio, etcétera. Buenazo, buenazo. Muchas gracias. Acela, ¿no? Sí. Buenazo. ¿Alguien más? Porque yo tengo otra pregunta. ¿Alguien más? ¿Qué lecciones deja esta historia? Vio el mercado, ¿no? Al hacer sus inversiones. Perdón. Que cambió el mercado al hacer sus inversiones, Buenísimo. enfocándose a otro cliente. Buenazo. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Disculpa. Claudia. Hola, Claudia. Disculpa que les pregunto el nombre, pero como estoy proyectando no puedo ver los nombres. Yo les hago preguntas de repente pues a los nombres que ya estoy conociendo y a los nuevos amigos, ¿no? No sé si Claudia, Cela, Diego o alguien más no quiere responder la siguiente pregunta, ¿no? Es claro que Entrepanes innovó, que propuso valor y todo eso, pero ¿qué hubiera pasado si Entrepanes no se hubiera fijado estas reglas financieras que les conté al inicio? Esta de acá. ¿Hubiera podido hacer esas innovaciones?
¿Pregunta para ustedes, chicos, chicas? Pues no, porque pues gracias a ese guardadito fluyó lo que se hizo. Exacto, exacto. Diego, ¿no? Gracias, Diego. ¿Alguien más? Sí, Sí, pues lo hubiera llevado a la ruina, porque no iba a tener Buenazo, Claudia. Sí, esa cajita ahí guardada. claro, clarísimo, clarísimo. Entonces, volvemos a de repente al tema del principio, ¿no? Hay que conectar mucho las finanzas con los modelos de negocio. Y de hecho, por eso que estamos haciendo ese taller. Estamos haciendo ese taller para que básicamente los emprendedores no pierdan de vista lo importante que es el tema financiero. A ver, para continuar. El otro tema, o las reglas, o bueno, las lecciones que hemos aprendido de este caso, es que, solo para resumirlo, Entrepanes diversificó ingresos y fue eficiente con los costos. Es decir, una lección que aprendimos es que cuando surge un problema como este, no hay que tomar decisiones apresuradas, como despidos o subir precios, porque a veces las soluciones simples pueden ser pero bien pensadas, pueden ser las más eficientes o más exitosas. Pero yo he visto muchos emprendedores que cuando pasa esto suelen como que despedir a sus empleados, ¿no? O subir precios de la hamburguesa o del producto para poder incrementar los costos, ¿no? Y realmente la clave cuando surge un problema como este es entender el origen de la crisis, es entender el origen del problema. En el caso de Entrepanes vimos de que entró un nuevo competidor con precios bajos, entonces ellos decidieron cambiar su estrategia a tener un producto diferenciado, ¿no? Otro tema o otra lección es diversificar los ingresos. ¿Qué quiere decir eso? Que Entrepanes empezó a vender varios productos o varias opciones para ir probando qué es lo que era exitoso o no. Y con eso lo que se busca es reducir el riesgo en la cartera de ingresos. Es decir, acá decimos una frase como que no poner todos los huevos en la misma canasta, sino ir probando con diferentes productos. Y lo que dije hace un ratito, ¿no? Fijamos reglas financieras para el control de costos. Como ustedes dijeron hace un ratito, ¿no? Si Entrepanes no hubiera tenido este guardadito o este ahorro, no hubiéramos podido enfrentar la crisis. Y aquí la clave es controlar los costos y asegurar liquidez en la caja. Liquidez se define como tener dinero fresco y disponible al alcance de la mano en tu cuenta bancaria o en tu caja, ¿no? Como se dice. Ahora, para poder entender cómo se relacionan las finanzas con los emprendedores, y acá ya hemos visto el caso de Entrepanes, tenemos que entender una fórmula muy sencilla. En cualquier emprendimiento, las ventas menos los costos es igual a la utilidad, es decir, a los beneficios, a la ganancia y todo. De hecho, si vemos los estados financieros es mucho más complejo que esto, pero acá lo quiero plantear de una manera sencilla. Ingresos menos costos igual a beneficios o utilidad. ¿Ok? Y cuando vemos la fórmula de ventas o ingresos, tenemos que tener claro que para poder llegar a las ventas, necesitamos saber el precio de nuestro producto y la cantidad de lo que vamos a vender. ¿Ok? Y eso es importante, ¿ya? Porque cuando hagamos planeamiento financiero o hagamos nuestro primer plan básico de finanzas, lo primero que tenemos que hacer es empezar por la proyección de ventas. ¿Por qué es importante empezar con la proyección de ventas? Porque al final una buena proyección de ingresos es lo que nos puede tener con más claridad los costos futuros que vamos a utilizar para empezar. Un error clásico, sobre todo en las personas que son de finanzas o de administración o de economía cuando empiezan a emprender, es iniciar con los costos, pero no. Mi consejo es empezar con los ingresos o con las ventas. Y con eso podemos saber
qué es lo que vamos a invertir y qué recursos vamos a necesitar. ¿Ok? Ahora, para definir precios, que es la primera parte de la fórmula, acuérdense, precio por cantidad. Para definir precios, tenemos que entender que todo lo que es finanzas o presupuestos no solamente es una herramienta financiera, sino realmente es una herramienta estratégica que nos permite combinar alcance, es decir, objetivos, costos y tiempos. Y estas son las bases del planeamiento financiero. Poder combinar los costos, los objetivos y el tiempo. Y repasando la fórmula precio por cantidad, nos vamos a detener en precio. ¿Ok? ¿Qué entendemos por precio? Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Es lo mismo decir precio que valor? ¿Qué sienten que es la diferencia entre estos dos conceptos? Ahí los escucho, chicas y chicas. ¿Cuál es la diferencia entre precio y valor? Bueno, a mí lo que se me ocurre es que el precio es lo que cuesta eh, ese producto o servicio y el valor es lo que es lo que yo puedo darle a lo que me costó el producto o servicio. Interesante, interesante, Diego, ¿verdad? Sí, Sí, yo estoy reconociendo las voces. Buenazo, Diego, exacto. De hecho, el precio es la cantidad de unidades monetarias que el comprador debe pagar por un producto o servicio. ¿Ok? Pero el valor, como acaba de mencionar Diego, es lo que el cliente le asigna o el valor que el cliente le asigna a un producto o servicio en función a los beneficios. Entender estos conceptos es muy importante porque no sé si les ha pasado, pero cuando algo de comer está muy barato, no sé si les genera desconfianza o no. No sé qué sería barato en México, pero no sé, imagínense algo de comer que es muy barato, pero muy barato. ¿Qué podrían pensar sobre eso? Sí, luego se dice que si están muy baratos son de carne de perro, ¿no? Los tacos. Buenazo. No, y lo mismo decimos acá, lo mismo decimos acá. Exacto. Entonces, no necesariamente poner precios baratos quiere decir que estás entregando valor al cliente. Porque primero hay que identificar el valor, que es lo que quiere el cliente y el tipo de cliente que tiene, ¿no? Que lo han visto también en el Canvas. Lo que debemos buscar es agregar valor a nuestros clientes. No, no empezar por el precio o fijación de precios, sino agregar valor. ¿Por qué? Porque el valor puede ser identificado por el cliente como algo que tenga cualidades físicas o algo que tenga cualidades intangibles o incluso algo que tenga cualidades psicológicas. De hecho, para calcular el precio, ahorita vamos a ver esto de las cualidades, pero para poder calcular un precio, es claro que, esperen, esta la voy a pasar muy rápido. Disculpen. A ver, para poder calcular el precio, es claro que nuestro precio tiene que cubrir el costo y la utilidad. Es decir, acá tiene que estar lo que vamos a invertir en el producto y lo que esperamos ganar de esto, ¿no? ¿Y por qué es importante una estrategia de precios en el caso de los emprendimientos? Porque primero, los precios tienen impacto directo en el nivel de ingresos y rentabilidad. Es obvio que si yo modifico mi precio en algunos centavos o dólares o pesos o soles, ¿no? Va a tener un impacto multiplicador en todos mis ingresos. El precio también cumple un papel relevante en el proceso de compra del cliente. El cliente puede tomar una decisión solamente por el precio, como hace un ratito dijimos, ¿no? Si encontramos que un taco es muy barato, vamos a tener desconfianza y por ende no vamos a comprar. Y el precio también nos ayuda a diferenciarnos de la competencia y es un factor de posicionamiento. Y un consejo que les voy a decir como emprendedor es que en esta etapa normalmente hay que evitar una guerra de precios, es decir, no hay que lanzarnos a tener los precios más bajos,
porque de hecho por la etapa donde estamos, porque estamos empezando como emprendedores, lo más probable es que perdamos esta guerra, porque los emprendimientos ya vigentes pueden desarrollar economía de escala porque ya tienen tiempo, tienen caja y varias cosas, ¿no? Lo que hay que buscar es poder diferenciarnos por valor. Para poder definir una adecuada estrategia de precios, primero lo que tenemos que hacer es ver el entorno. ¿Y qué tanto creen que influye el entorno en la estrategia de precios? De hecho, hay una teoría muy interesante de un autor que se llama Michael Porter, que propuso que alrededor de una empresa existen 5 fuerzas que influyen en el poder de negociación del negocio. Por ejemplo, este es el negocio, ¿no? Están obviamente los compradores, o sea, los clientes, están los proveedores, están los nuevos competidores, están los sustitutos y están los actuales competidores. ¿Ok? Entonces, yo para poder definir mi estrategia de precios tengo que tener claro cuáles son los actores que tengo alrededor de mí. ¿Ok? Los proveedores es importante porque nos permite mapear nuestros costos y saber cuánto puede ser nuestro precio al final. Los compradores o los clientes es importante porque, de hecho, muy importante, porque podemos entender cuál es ese valor que está dispuesto a pagar un cliente por nuestros productos. Y el mercado, que está representado por los actuales competidores o los sustitutos o los nuevos competidores, porque el comprador lo que hace es comparar los precios de mercado o satisfacer sus necesidades con un producto sustituto. Entonces, por ejemplo, ¿no? Un producto sustituto sería, si yo vendo sodas, un producto sustituto sería un jugo. Entonces está cumpliendo una necesidad, ¿no? No es el mismo producto, pero está cumpliendo ahí una necesidad. Y como les conté, a mí me encanta mucho investigar, así que tuve la oportunidad de pasearme por algunas galerías y mercados de Lima, porque quería entender cómo los emprendedores fijan el precio en la calle, ¿no? Como se dice. Y de hecho, conocí a esta señora, la señora Sofía. Ella, cuando yo le pregunté, oye, señora Sofía, ¿no? Con mucho respeto, señora Sofía, ¿cómo, cómo fija sus precios? Y ella me dijo, bueno, joven, ¿no? En mi negocio de licores, porque ella vende licores, es decir, bebidas alcohólicas, lo que yo priorizo son las ganancias. Y de acuerdo a lo que puedo ganar, es que escojo qué licores ofrecer y cuánto precio puedo pedir para ganar. Es decir, si la señora compra un tequila o un pisco a $10 y ella quiere ganar $2, fija el precio a $12, ¿no? Es una manera muy, muy, muy básica de fijar precios. Seguí mi travesía por el mercado, o por las calles de Lima, y conocí a esta señora, a la señora Maritz, y le hice la misma pregunta, ¿no? Señora Maritz, ¿cómo usted fija precios? Y ella me dijo, bueno, joven, lo que yo hago es ver a cuánto está la fruta en otros puestos y con eso acomodo mis precios. Obvio que el precio tiene que cubrir mi costo y darme una ganancia. Entonces, si se dan cuenta, la señora Maritza está en otra etapa de fijación de precios. Ella no solamente ve sus costos, sino lo que hace ver es o lo que ve son los precios de la competencia. A ver, y seguí con mi travesía y este ya es el último emprendedor que conocí al señor Hernán. Yo le pregunté lo mismo, de hecho él tiene negocio de zapatillas, y le pregunté, señor Hernán, ¿no? ¿Cómo hace para fijar precios? Y me dijo, bueno, Oscar, ¿no? Yo busco tener los mejores zapatillas. Obvio que tengo competidores que solo venden zapatillas baratas, pero yo creo que si algo es bueno, el cliente está dispuesto a pagar un poco más. Igual hay clientes que prefieren lo barato, pero yo me he enfocado en lo que buscan diferenciarse con algo de calidad. Es decir, el señor Hernán está muy parecido a lo que ustedes dijeron hace un ratito, ¿no? Quiere posicionarse con algo de calidad. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿En qué sienten que se diferencian estos 3 emprendedores? Preguntas. Recordemos, la señora Sofía, que fija sus precios por sus costos, la señora Maritza, que fija sus precios por la competencia, y el señor Hernán,
que fija sus precios pensados en el valor del producto. Pregunta para ustedes, chicos y chicas. ¿En qué siente que se diferencian esos tres emprendedores? En el que unos, lo que decía es lo del valor, ¿no? Buenazo. Y en el valor. Sí, Claro. que, por ejemplo, el último emprendedor, o sea, él sí se fijó en darle valor a lo que él está vendiendo. Claro. Buenísimo. ¿Y qué vieron en común entre estos tres emprendedores? ¿Vieron algo en común? Pues que al final de cuentas todos quieren vender, pero son diferentes estrategias y esas estrategias va a depender en lo que te quieras enfocar. Qué buena, qué buena. No sé si esa Cela la que respondió. ¿Perdón? ¿A Cela? ¿O cuál es tu nombre, disculpa? Lluvia. Hola, Lluvia. Muy buena respuesta. ¿Qué es lo común que tienen los tres emprendedores? Gracias, Lluvia. Que todos toman decisiones. ¿Ok? Un emprendedor es un líder. Y el liderazgo se basa en un constante ejercicio de tomar decisiones. O es uno de los componentes del liderazgo. Porque dirigir un negocio es eso. Es tomar decisiones. ¿Y por qué tomaron estas decisiones? La estrategia para fijar precios, y ya de una manera más académica, se pueden resumir en tres principales. No quiere decir que son todas, pero son como que las más usadas. La primera es por maximización de utilidades, es decir, muy parecido a lo que le hizo nuestra primera emprendedora, que solamente eh, vio sus costos y fijó su precio. La segunda estrategia es por liderazgo en costos, es decir, dar precios bajos y siempre ser más bajo que la competencia. Y lo tercero es por liderazgo en calidad o en calidad del producto o servicio. La primera, como les conté, se basa en que yo fijo mi precio porque calculo mis costos y le asigno una ganancia. Es como que la manera más básica de poder fijar un precio. Yo les pongo un ejemplo chiquito que me pasó cuando yo estaba en el colegio. Cuando yo estaba en el colegio, de hecho me gustaba mucho jugar videojuegos. Eh, y nada, mi mamá, bueno, le pedí a mi mamá que me compre un PlayStation 2, porque en esa época el PlayStation 2 era como que wow, ¿no? Lo máximo. Pero de hecho mi mamá no estaba tan animada en comprármelo porque creo que sentía que era como que muy adicto a los videojuegos. Entonces, ¿qué es lo que hice? Monté mi primer emprendimiento que fue vender galletas. Empecé a vender galletas en mi colegio y hice un ejercicio muy simple. O sea, fue como que compré una galleta en el mercado, que es un mercado que está por acá, que estaba 25 céntimos o 25 centavos, y en el colegio lo vendía a 40 centavos, ¿no? Porque más o menos era la meta que yo quería llegar para poder comprar mi PlayStation 2. Entonces es una manera muy básica, como vieron me pasó a mí cuando yo tenía creo que 14, 13 años, muy básica de fijar precios, y quizás no tan recomendable, ¿ya? Al menos para una empresa que va a empezar. Bueno, si quieren saber cómo terminó la historia, felizmente tuve la suerte de vender muchas galletas y me compré mi PlayStation 2 que todavía lo tengo como un trofeo porque realmente me costó mucho conseguir ese PlayStation 2. Eh, Otra estrategia es la que vimos hace un ratito, que es el liderazgo en costos. ¿Qué quiere decir eso? Que hacemos un análisis de todos nuestros costos y también los comparamos con la competencia. Bueno, acá uso un ejemplo muy peruano, pero no sé qué gaseosa es barata en México. No sé si me pueden decir, o una soda muy barata en México. No, creo que Big Cola estaba por ahí. Ajá, la Biscola. De hecho, la Big Cola es peruana. Es de una empresa peruana que es esta cola real. Pero no sé si tienen otro ejemplo de gaseosa barata, aparte de la Big Cola. La Barrilito.
La Barrilito, buenazo. Entonces, ¿ustedes dirían que la Bicola o la Barrilito, comparado con la Coca-Cola, tiene una estrategia de liderazgo en costos? ¿Cómo lo ven? Sí. Buenísimo, buenísimo. De hecho, esta es una estrategia muy usada en países emergentes, ¿ok? En mercados emergentes como Perú, como América Latina, como México, como el sudeste asiático, ¿no? Y funciona bastante, de hecho. Y el otro tipo es el liderazgo en calidad. Por ejemplo, me parece que hay Cabify también en México, pero en el caso de Perú, Cabify, que es un aplicativo para pedir taxis, eh, suele ser más caro que Uber porque el cliente le ha asignado el valor que es más seguro, ¿ok? Como que Cabify tiene procesos de seguridad más rigurosos con sus conductores. Entonces, esa es otra manera también de posicionarse por este factor. Y obviamente Cabify es más caro, ¿no? Más costoso que pedir un taxi en Uber. Ahora, vamos a pasar a la parte de cantidad. Entonces ya tenemos claro cuáles son las partes o las estrategias de precios que podemos tomar. En la parte de cantidad, y siguiendo con esta fórmula, para poder llegar a ventas necesitamos saber cuánto podemos vender. Ya hemos hablado de precio, o sea, ahí lo vamos a ver al final, de repente cuando tengan preguntas. Pero la cantidad, de hecho, es algo muy interesante porque está muy asociado con cómo se ha venido proyectando las finanzas tradicionalmente. ¿Cómo se ha calculado el tamaño de mercado tradicionalmente? De hecho, antiguamente, y así lo llegué a estudiar, incluso cuando era estudiante universitario, nos decían que había que calcularlo mucho sobre la población total de un país o mercado. Esto es muy peligroso porque es una falacia, se basa en una falacia llamada la falacia del 1% del mercado chino. Ahorita vamos a ver qué es eso. Y también se ha venido calculando con históricos del mercado, o sea, del sector, y modelos econométricos bueno, que es algo más complejo, pero básicamente se basa en usar regresiones lineales con variables como por ejemplo el crecimiento de la economía eh, o el crecimiento de esa industria en particular. eh, o del crecimiento de la población o varias cosas que realmente en los modelos econométricos cada variable depende del tipo de negocio que vamos a hacer, ¿no? Ahora, lo de la falacia del 1% es peligroso porque, como les contaba, tradicionalmente se ha calculado el mercado empezando con la población total y luego segmentando el mercado. Y es peligroso porque si yo les dijera a ustedes, oye, quiero lanzar una startup y mi proyección es que le voy a vender al 1% del mercado chino, lo cual es un montón de gente, ¿no? Porque saben que en China hay como 1.300 millones de personas, o sea, estamos hablando de 13 millones de personas. Pero es peligroso porque esta manera de proyectar cantidades nos puede llevar a un exceso de optimismo. Entonces hay que tener cuidado con esto. ¿Cuál es la manera como se propone actualmente? La manera como se propone es un modelo bottom-up, que es más construyendo desde todas las variables. Es decir, hay que partir desde la observación. Yo sé que ayer vieron un prototipado con el profesor Martín. Entonces, la idea de poder calcular esto es partir desde la observación de las respuestas que tienen nuestros productos mínimos viables. Basado en la atracción que vayas creando, midiendo y aprendiendo, que es la metodología Lean Startup o todo lo que es relacionado a piloteo o MVPs. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? Porque más o menos, esto lo vamos a ver un ratito, más o menos el tamaño del mercado se alimenta por leads. Es decir, cuando yo lanzo un prototipo y puedo visualizar cuántas personas y medir cuántas personas están dispuestas a comprar mi producto o servicio, lo que estoy haciendo es
mapear leads, ¿no? Acá voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínense que ustedes han lanzado su emprendimiento y han creado un landing page o una página web o un fan page en Facebook o algo, ¿no? La primera manera de poder entender este embudo es poder saber cuántos visitantes tienen este sitio web. Luego de eso, es saber cuántos te han dejado datos, cuántos te han escrito. Luego de eso, es poder segmentar cuáles de esos datos podrían volverse potenciales clientes y luego de eso, llegar a nuestra venta. Es decir, al final, la manera de poder proyectar las cantidades depende mucho de cuáles son los primeros clientes que se acercan. ¿Ok? Y así podemos llegar a las ventas y a la facturación. ¿Por qué es importante lo de las métricas? Porque en esta etapa nosotros tenemos que tener claro que para que una métrica sea valiosa, tiene que ser accesible, accionable y auditable. ¿Qué quiere decir eso? Si es accesible, todos en el equipo deben entender la métrica. Hay que tener cuidado en llenarnos de métricas que realmente nos puedan confundir. Tiene que ser accionable porque tiene que tener una clara relación causa-efecto, es decir, realmente tener métricas que nos va a llevar a tomar decisiones. Y auditable porque deben ser conscientes con la realidad y tener un backup listo. Es decir, tienen que estar relacionadas a todo lo que hacemos. Entonces, así es como calculamos tamaño de mercado. Cuando lo aterrizamos a proyecciones financieras, y aquí ya vamos como que a enlazar todos los bloques de todo lo que hemos visto, les quiero traer un caso. De hecho, esto es un emprendimiento que estoy viendo acá en Perú, en la fundación. Se llama Boom, como ven ahí. ¿Qué es Boom? Boom es una bebida energética similar al Red Bull, basado en una planta de la selva amazónica se llama la moringa, ¿ya? Ellos, para poder fijar sus precios y poder resumir todos los conceptos que hemos visto ahora, como ustedes lo primero que hizo fue hacerse un canvas, ¿no? O sea, identificaron el problema, sus clientes, todo lo que ustedes saben del canvas, ¿no? La ventaja injusta, las estructuras de costos y el flujo de ingresos. Entonces, diríamos que hasta ahora Boom está en la misma etapa donde están ustedes. Vamos a analizar por el momento estos dos bloques, ¿ok? Los costos de arranque, la estructura de costos y los flujos de ingresos. Y para poder presupuestar o para poder hacer una buena proyección financiera, primero necesitamos tener claro estos factores. Tenemos que tener claro las ventas o los ingresos que ya hemos visto hace un ratito. Ventas es igual a precio por cantidad. Tener claro los costos y tener claro los tiempos. Y acá vamos a insertar otro concepto que se llama estacionalidad. Vamos a iniciar con el tiempo, ¿ok? El tiempo es básicamente, o el timing también le dicen, es básicamente saber cuál es el momento adecuado para arrancar un emprendimiento. Por ejemplo, yo preguntaba para ustedes, ¿no? Si Boom es una bebida energética, ¿ok? Bebida energética. ¿Cuándo sienten que es el mejor momento para lanzar? Bebida energética. ¿En qué mes del año y por qué? A ver, pregunta para ustedes, chicos. Disculpen, en el sentido que corrí un poquito en esta parte, así que quiero hacer un par súper rápido. Bueno, ¿Cuál sí, cree? Sí, dale, disculpa. lo que se me viene así, pues sería al principio de años, cuando la gente tiene muchas metas y necesita motivación, pienso que pudiera ser una fecha. Una fecha, interesante. Enero. Claro. Que es más una motivación personal, ¿no? Y si lo conectamos con un evento externo, por ejemplo, el clima o el calendario académico, ¿cuál sentirían que es el mejor momento para que esta empresa empiece?
En verano, ¿no? Y inicio de clases. Buenazo, en verano y inicio de clases. Entonces, yo les hago una pregunta a ustedes, y acá sí me gustaría escucharlos. Teniendo en claro este concepto, ¿ya pensaron cuál es el mejor momento para empezar el emprendimiento que han planteado? No sé si a alguien le gustaría compartir brevemente qué emprendimiento tienen, qué idea de negocio tienen y en qué momento han pensado empezar, ¿no? ¿Aló, chicos? ¿Están por ahí? No sé si Arcela, Diego, o Lluvia, o Claudia, ¿a alguien le gustaría compartir? Bueno, yo soy Claudia, pero no soy mentora ahorita en este momento, pero Dale, Claudia. no sé, los chicos, yo creo que no, yo creo que por eso se quedan serios, porque no habían visto esa variable de la importancia de ver cuándo lanzar el producto, dependiendo hasta del clima, ¿no? No nada más del factor del costo, del gasto, del precio, sino hasta el entorno. Exacto. Gracias, Claudia. Sí, creo que se han desmayado, ¿no? Se han quedado impactados. Pero bueno, les cuento un poco sobre Boom. ¿Qué es lo que hizo Boom? Primero, como primera regla que vimos hace un ratito, cuando hay que presupuestar, pues hay que ver las ventas, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Boom? Boom sacó su propia fórmula de ventas. Multiplicó su precio por cantidad. ¿Cómo fijó su precio? Espero no marearlos tanto con este cuadro, pero si se dan cuenta, acá están los competidores de Boom. Red Bull, que de hecho debe haber en México, me imagino. Monster, no sé si hay Monster en México. No sé, ¿me ayudan? Sí. Sí, sí hay, ¿no? Sí, creo que es de Coca-Cola, ¿no? Sí. Bueno, y Bolt, no sé si está, me parece que es más peruano este de acá. Pero si se dan cuenta, todos entraron con diferentes precios y la estrategia de Boom fue poder fijar su precio basado en la competencia. ¿Ok? Dijeron, vamos a hacer algo que no sea muy barato, pero no muy caro. Si el líder de mercado, que es Red Bull, está 8 soles, y bueno, y es percibido como un producto de alta calidad porque es importado y bla, 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 y el más barato, que de verdad, bueno, Bolt no me parece bueno, personalmente, y de hecho su presentación es como que muy básica, pero por eso es que es tan barato, ¿no? Y por eso está segundo en el mercado. O sea, bueno, en ventas está segundo, pero en número de unidades vendidas es el primero, porque es barato, ¿no? Pero ellos decidieron, vamos a ponernos en algo intermedio. Lo vamos a poner a un precio de 5 soles. ¿Ya? Y proyectaron sus unidades. Sí, perdón. Sí, disculpen, creo que alguien se activó el micrófono. Sí, No, eso ya. pasó, Oscar. Ya. Bueno. Y cuando fijaron el precio, hicieron su estacionalidad y proyectaron sus unidades. Si se dan cuenta, tienen más unidades en estos meses porque aquí en el hemisferio sur es verano en enero. En diciembre, enero, febrero y marzo. ¿Ok? Entonces, más o menos así proyectó sus unidades y luego de eso proyectaron sus ingresos, ¿no? Con una multiplicación de unidades por precio. Y así es como de manera rápida sacaron sus proyecciones del año. Ahora, obviamente nosotros como mentores o como emprendedores o como socios y todo lo relacionado al ecosistema educativo o de emprendimiento, siempre hay que hacernos la pregunta, ¿no? Oye, ¿por qué 100 y no 90? O sea, ¿cuáles son esas fuentes que validan tu hipótesis de que esa va a ser tu proyección de unidades? Y el emprendedor lo puede validar con las variables de mercado que ha identificado, o el número de MVPs que vendió, o que tuvo interés, o con variables econométricas, ¿no? Como hemos visto hace rato, pero todo tiene que estar sustentado. Lo cierto es que acá Boom nos presentó un plan anual de cómo serían sus ventas al año. ¿Ok? Y
terminando con esta parte, Yo sí te escuché bien. Yo te escuché con un poco de interferencia, pero nada más una fracción. ya, buenas, no hay problema. Estaba diciendo de que los costos es algo importante porque nos permite... Los costos es algo que podemos controlar. Las ventas no las podemos controlar. Entonces, cuando hablamos de costos, ustedes en toda la teoría van a encontrar tres costos principales, ¿no? Primero son los costos de arranque, que son los costos que necesitamos para empezar el negocio. Los siguientes son los costos fijos, es decir, todos esos costos que no se mueven. Por ejemplo, si yo rento una oficina y le pongo internet, no importa cuántas unidades venda, cada mes voy a pagar el mismo internet, la misma luz, o incluso hasta los mismos sueldos, ¿no? Porque es un costo fijo. Y el costo variable, o los costos variables que dependen de la cantidad de unidades que yo coloque o venda, ¿no? Justo acá están algunos de los conceptos, ¿no? Costo de arranque, inversiones iniciales, costos fijos, no se influyen por la demanda ni la producción. Y los costos variables están en función a la producción, es decir, en función a cuántos productos o servicios produzco porque tengo demanda en el mercado. ¿Ok? Y Boom, bueno, presentó sus costos así. De hecho, sus costos de arranque que estamos viendo acá estaban relacionadas a implementar una planta procesadora, a hacer una campaña de lanzamiento y varias cosas. Los costos fijos, los que le dije hace un ratito, ¿no? Los salarios administrativos, los gastos administrativos y de oficina, porque son costos que no se mueven. Y los costos variables es lo que podemos controlar. Y en el caso de al ser un producto o una bebida, está influenciado por unidad producida. Y acá podemos encontrar los insumos, la mano de obra operativa, dividida, ¿no? entre la cantidad de productos fabricados, o la inversión en marketing por unidad, que es más marketing directo. Y así es como tenemos los costos. Cuando vemos el caso de Boom, una vez que ya hemos mapeado los ingresos y los costos, como pueden ver acá, llegamos a la previsión anual. Y esto de hecho es un modelo muy, muy sencillo, pero básicamente una proyección anual consolidada se basa en tener los ingresos claros, los costos de venta, que normalmente acá son los costos variables o los costos de producto, la utilidad, bueno, la resta sobre esto, la resta entre esto menos esto es esta utilidad, y a esta utilidad le vamos a restar los costos administrativos o los costos fijos. Luego tenemos una utilidad y pagamos los impuestos de ley que nos pide cada país, ¿no? De hecho, esto es un modelo muy sencillo. Hay a veces en la mayoría de las veces vamos a encontrar más factores en un estado de ganancias y pérdidas, pero sí me gustaría que se queden con esto, ¿no? Que cuando nosotros proyectemos, tengamos muy claro cuál es el nivel de ingresos que tenemos, cómo llegamos a ese nivel de ingresos, cómo mapeamos nuestros costos y tenemos una utilidad final. ¿Ok? Ahora, hasta acá, chicos, no sé si tienen alguna pregunta porque mi último tema ya es más un bonus track. ¿Alguna preguntita o no sé si abrimos espacio para preguntas? Sí, pues
Sería cuestión de, chicos, ¿tienen alguna pregunta? En el chat creo que no nos han dejado nada de momento. Ahora aprovechen que Todo tenemos claro. a Oscar aquí. Ay, perdón, Lluvia, adelante. No, todo muy claro. Todo muy claro. Buenísimo. Entiendo que parte de la hackathon es que ustedes puedan hacer su plan de financiero, ¿no? Sí, que puedan Sí. tener su primer esbozo, pues, básico. Ya. Entonces, no sé si a alguien le gustaría compartir con lo que hemos hablado hoy día, entonces, cómo lo van a aplicar en su plan financiero o su esbozo, ¿no? Y de repente ahí vemos si podemos mapear algunas preguntas. Alguien que nos quiera compartir un poquillo de su modelo de negocios, de la idea que traen. A ver, invito aquí a Diego, a Cela o a Lluvia, que son los participantes, por favor. Pues bueno, en mi caso, yo tengo pensado hacer asesorías, bueno, sí, pudieran ser como asesorías a grupos de productores, ya sea a cooperativas o asociaciones. Entonces, mi Claro. idea es capacitarlos mensualmente para llegar a metas en cuestiones de generar nuevos cultivos o más bien, o bueno, generar nuevos cultivos y mejorar variedades. Entonces, Interesante. básicamente eso sería mi modelo. Buenazo, buenazo. No, nada. Entonces, miren, solamente para cerrar esta parte, como les conté hace un ratito, hay que tener bastante claridad sobre cómo entendemos esta fórmula de acá, ¿no? Las que puse hace un ratito. Y no se trata, esta de aquí. Se me perdió. Ya, esa de aquí. Y no se trata solamente de decir, así van a ser mis ventas, así van a ser mis costos, ¿no? Sino todo lo que proyectemos acá tiene que tener evidencia, ¿ok? No, y esa evidencia tiene que estar sustentada en no sé, pues en condiciones de mercado que veamos, en investigaciones que hagamos. Esto de fijar un precio es algo muy estratégico que no podemos dejarlo como que verlo de una manera muy, muy básica, ¿no? Sino tenemos que realmente dedicarle tiempo. Así que, por favor, chequen esto de acá, muy importante para que sus emprendimientos logren ser sostenibles. Y para terminar, quiero compartirles algo de alternativas de financiamiento que tenemos. Bueno, no tenemos, sino algunas cosas. De hecho, para que ustedes puedan empezar un emprendimiento, existe un camino hacia el fondeo. Y no necesariamente un emprendimiento tienen, o sea, de hecho, el hecho que puedan ganar un fondo para empezar no es usual. De hecho, el camino es largo. El camino es largo. Eh, y para poder llegar a este fondeo, de hecho, pueden empezar en varias cosas. O sea, pueden entrar a concursos, pueden encontrarse o tener mentores, o pueden ver eventos de networking. Al final, como dice esta frase, todos los caminos van a Roma, y esa es la manera de llegar a fondos. O sea, no necesariamente el camino es directo, sino, por favor, traten de verdad de participar en eventos como este, traten de poder entender o poder contactar mentores y participar en concursos, ¿no? Concursos o alternativas van a encontrar. De hecho, una alternativa que me gusta mucho es el crowdfunding, que es cuando buscas recursos en páginas como las que están acá. O también pueden entrar a concursos generales, como los que están aquí, que son buenísimos. De hecho, acá hay un premio interesante de EY, que es para la Alianza del Pacífico,
que se llama El Joven Emprendedor del Año, ¿no? Que lo hacen, me parece, con Nestlé y con Nestlé. O también pueden entrar a concursos sectoriales, como Call Prize, o hay un evento interesante o un challenge relacionado a agro, ¿no? Depende mucho, de verdad, del tipo de negocio que tienen. Pero la idea es investigar. La idea es buscar concursos, buscar recursos, hablar con mentores, hacer networking, porque ese es el camino del fondeo. No es que mágicamente aparece el dinero y empecemos, sino hay que realmente hacer contactos, y con esos contactos y con todos esos conocimientos poder empezar con lo que tenemos en la mano. Yo les voy a dejar esta diapositiva, se la voy a pasar a Eric, así que no se preocupen en anotar los links. Y también les voy a dejar algunas preguntas para que puedan continuar ya por su parte, ¿no? Primero es la mentalidad de escasez que desean combatir, que lo vimos al principio. Luego es que hagan una lista de recursos que tienen a la mano para poder iniciar, muy orientado al principio de pájaro en mano. Y finalmente les dejo esta última pregunta, ¿no? ¿Qué alternativas de financiamiento ves al alcance? ¿Ok? Ahorita estamos en una etapa muy bonita donde estamos aprendiendo, estamos explorando, estamos conociendo a nuestros clientes, conociendo al mercado, pero también hay que cuidar mucho la sostenibilidad. Y eso es. Les voy a dejar mis datos. Como les conté hace un ratito, yo estoy muy interesado en temas de emprendimiento en contextos vulnerables, en emprendimiento social, en educación financiera para pequeña empresa. Y bueno, últimamente estoy investigando mucho sobre cómo la tecnología impacta en la educación básica, ¿no? Entonces ahí les dejo mis contactos. Como les dije al principio, es muy difícil en 1 hora y 20 o 15 minutos enseñar finanzas. Así que este sea una bonita excusa para seguir conversando. ¿Ok? Eso es todo por mi parte, Eric. No sé si hay preguntas o si no, ya cerramos el taller. Muchísimas gracias, Oscar. ¿Alguna última pregunta, chicos, que tengan? Aquí, preguntas a conferencistas. No, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, la verdad el tema está bien interesante y hay muchísima información que Cuando somos niños pasa mucho que le tenemos miedo a las matemáticas. Entonces, ya en nuestra etapa de adultos, ese temor a veces lo trasladamos al dinero. Entonces, nada, hay que combatir ese miedo y realmente darle la importancia que se merece. Y yo de verdad, Eric, encantado de verdad de este espacio. Como le dije, ahí están mis contactos, así que encantado de seguir conversando. Bueno, pues muchas gracias, Oscar, por compartirnos este increíble tema. Ahora pueden tomar un pequeño break y aprovecharlo para que se reúnan en equipo, para que puedan seguir trabajando con lo que aprendieron en esta conferencia. Regresamos a las 9:55.